porque sé que el tiempo es súper valioso y seré muy respetuoso con ello. Trataremos de cubrir lo más que se pueda en esta conversación. Básicamente es una serie de 3 webinars en donde estaremos abarcando varios componentes esenciales para el tema del alto rendimiento. Mucho de esto es enfocado, obviamente, al atleta de alto rendimiento. Sé que hay muchos entrenadores, sé que también hay atletas que quieren potencializar sus cualidades. Y bueno, como es mucha información y mucho contenido, abarcarlo en una sola sesión, por eso la idea es de segmentarlo en 3 sesiones. Trataremos de cubrir lo más que se pueda en estas sesiones. Esperemos que sea de su agrado. La verdad, nos esmeramos, sí, mucho en estas presentaciones. Fue por ello que nos estábamos tardando también mucho para lanzar esto, dado que queríamos que saliera todo, pero muy bien para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla de una vez para abarcar de lleno con esta conversación. Al final, vamos a dar espacios para sus preguntas al final de la charla y cualquier cosa, vamos a también a grabar esta conversación que quede ahí por si alguno quiere repasar alguno de estos conceptos. Les sugiero que tomen nota también, vayan apuntando ahí sus preguntas también. Ok, este es el día 1, en donde la idea quise arrancar con este tema, porque sabemos de la importancia del mindset, de cultivar una mentalidad ganadora. Por más que tengamos desarrollado o optimizado la parte física, igual que la parte técnica o táctica o alimentarse, nutrirse de la mejor manera, si no tenemos esto bien cimentado y sólido y robusto, es muy difícil que el rendimiento óptimo se lleve a cabo. Por supuesto que siempre hay espacios para mejorar, pero creo que arrancar con esto que es, yo le llamo el factor X, la mentalidad, es sumamente importante, porque ¿cómo le hace un deportista cuando se lesiona? ¿Cómo le hace un deportista cuando no está jugando, no está recibiendo minutos? Llámese el deporte que se llame. Van a haber momentos, no es que si van a pasar cierto tipo de momentos, trabas, obstáculos en el camino, van a haber momentos que sin lugar a dudas van a afectar a mayor o a menor grado el rendimiento de nuestros jugadores. Y por eso esta es la antesala de todo lo demás que viene. Arrancamos con el tema de la mentalidad. Para el siguiente día nos vamos a pasar a la optimización de tus entrenamientos y cómo podemos utilizar herramientas y estrategias para sacar el máximo provecho de lo que estamos haciendo en el día a día, en nuestros entrenamientos, ya sea en campo o en el gimnasio, o desde casa. Y en el tercer día vamos a tocar temas que son verdaderamente esenciales para cualquier atleta, al igual que para cualquier entrenador, que es el tema de la recuperación. La recuperación, el descanso y la nutrición. ¿Cómo podemos hacerlo para sacar el máximo provecho de los estímulos de trabajo? Muchas veces pensamos que el entrenamiento es lo que me está dando para mejorar cualquier cualidad por la cual estoy trabajando, ya sea el tema de la fuerza, agilidad, coordinación o aspectos técnicos, pero en realidad nosotros ganamos cuando recuperamos. Le damos un estresor, buen estímulo al organismo y posteriormente damos tiempo para que el organismo pueda asimilar bien la carga a la cual ha sido expuesto. Agilidad. Y la antifragilidad se fortalece, por supuesto, ante los desafíos y sobre todo abraza el caos. Vamos a meternos un poquitito lleno acerca de lo que es el tema de la antifragilidad. Pilar número 2 es la mentalidad de crecimiento, la creencia en el desarrollo continuo de nuestras habilidades. Vamos a abarcar este concepto de la doctora Carol Dweck, popularizado por ella, la doctora de Stanford, que es uno de los aspectos fundamentales de cada deportista. Enfoque, por supuesto, que es un pilar importante para el mindset. Si estoy disperso en mis esfuerzos, va a ser muy complicado que yo llegue al objetivo que estoy buscando, sobre todo en el periodo de tiempo que necesito llegar a ese objetivo. Número 4 es el autodiálogo positivo. Generalmente nos metemos mucho a lo que es este diálogo interno y sobre todo este diálogo interno que no son muy empáticos con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando fallo un pase? ¿Qué pasa cuando me toca perder un partido o una final, etcétera, etcétera? ¿Cuál es ese diálogo interno? Nadie te está viendo, nadie te escucha, pero hay ese diálogo interno que es sumamente importante para el desarrollo del deportista. Es otro factor por lo cual muchos jugadores, muchos atletas talentosos se quedan ahí en el camino por este preciso diálogo interno. Y más adelante les voy a platicar precisamente algo que pasó recientemente con uno de mis hijos, el mayor, con este tema del diálogo interno, que desde chico
por supuesto, ya que empiezan ellos a tener mayor roce, a sentir más ese tema de la competitividad, a saber lo que se siente perder, bueno, ¿cuál es ese diálogo interno? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de estos chicos, ¿no? Y número 5, metas inteligentes. Vamos a platicar un poquitito más. Seguramente ya han escuchado acerca de lo que son las metas inteligentes o metas SMART. ¿Okay? Específicos, medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y temporales. Ahorita platicamos un poquitito más acerca de ello. Okay. Antifragilidad. Por ahí han escuchado ya anteriormente a este autor, Nassim Nicholas Taleb, que escribió este libro de antifragilidad, las cosas que se benefician del desorden. Habla de 3 conceptos. La fragilidad, que es lo opuesto de frágil, habla de, generalmente utilizamos la palabra resiliente, pero casi no hablamos de lo que es ser antifrágil, que parece que es lo mismo que ser una persona resiliente, pero no. Cuando eres frágil, te dices, mírame, no me toques, porque algo puede suceder. Y es algo que se rompe fácilmente bajo el estrés. Un ejemplo es un vaso de vidrio. Lo dejas caer y se puede romper, se puede quebrar. Resiliente es algo que se resiste al estrés y vuelve a su estado original. Un ejemplo es una pelota de goma. Un ejemplo es la ave fénix que resurge de las cenizas. ¿Okay? ¿Y qué es ser antifrágil? Antifrágil es algo que se mejora y se fortalece con el estrés. A todo lo contrario a, mírame, no me toques, es veme y tócame y trátame un poquitito más o mucho más rudo, porque me alimento de eso, porque yo de ahí es la medicina que necesito para salir adelante. Un ejemplo son los músculos que se fortalecen con el ejercicio. Y para ello, hablaremos de figura mítica de Hidra. No sé si todos han escuchado de esta figura mítica, que seguramente la han visto en algunas películas o series. Cuando tú le cortas una cabeza a esta figura, aparecen 2 cabezas. Cortas otra cabeza y aparecen otras 2 más. Entonces, en vez de que puedas eliminar a esta figura o a esta figura mítica de Hidra, tú le cortas una cabeza y se multiplica. Le cortas otra cabeza, se vuelve a multiplicar y así sucesivamente. Bueno, eso es la antifragilidad, ¿ok? Distinto a resiliente. Resiliente es simplemente te pasa algo y sí, te levantas y continúas tu vida. Pero ser antifrágil es pasar por un desafío, obstáculo en el camino y volverme más fuerte. Hemos escuchado seguramente la frase, lo que no me mata me hace más fuerte. Y creo que fue Federico Nietzsche, o no me acuerdo quién, pero algo así. Entonces, y eso es lo que queremos. Es lo que precisamente queremos cultivar. Esta mentalidad robusta o antifrágil para poder nosotros estar a la altura de lo que implica el alto rendimiento en este caso. Estoy seguro que la mayoría de los que están acá, si son atletas, buscan llegar a otros niveles. No solamente basta con talento, y ya lo sabemos, no solamente son tus cualidades técnico-tácticas, también es importante, por supuesto, lo físico, pero esta mentalidad, porque vamos a tener muchos desafíos en el camino y cada vez nos vamos a tener que levantar una y otra vez. Pero ¿cómo podemos cultivar nosotros esta mentalidad antifrágil? Pues vamos a ver la historia de Michael Jordan, ¿okay? Y su mentalidad antifrágil. Seguramente todos los que están acá, o la mayoría de los que están acá, saben quién es Michael Jordan. Se dice que Michael Jordan, uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador considerado en toda la historia de la NBA, fue rechazado en el equipo de su escuela secundaria. En vez de tomarlo por otro camino, que un camino de pesimismo, un camino de victimizarse, se puso a trabajar. Entonces, este es un ejemplo, como hay infinidad de ejemplos, de cómo nosotros podemos convertir estos desafíos en algo positivo, en algo que me convierta a mí en esta figura mítica. Si me cortan una cabeza, como en este caso de Michael Jordan, me sacan del equipo y me vuelvo mucho más fuerte. ¿Sí? Tomó la oportunidad para ponerse a trabajar, para enfocarse en el objetivo. Y bueno, pues sabemos cuál fue el resultado. Las adversidades te hacen fortalecer y te hacen crecer. Esa es la mentalidad antifrágil. Yo utilizo una frase, más que nada en inglés, que es OMS o MMS, que la traducí aquí al español, es LOM, que significa los obstáculos me hacen más fuerte. ¿Okay? Los obstáculos me hacen más fuerte. Generalmente pedimos que la vida quizás sea mucho más fácil, que lo difícil obviamente nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort y por supuesto que nos
lleva a nosotros a querer salirlos, ahora sí que de nuestro cascarón para poder ver qué es lo que está detrás de esa pared, qué es lo que está detrás de esa zona de confort. Entonces, al enfrentarnos a los obstáculos, en vez de dar la vuelta, como decía una frase de Marco Aurelio, que es: el impedimento de la acción se convierte en la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En vez de evadir los obstáculos, en vez de evadir esa tarea que sabemos que tenemos que hacer, seguimos procrastinando, una palabrota, procrastinando, hacer lo que tengo que hacer, voy directamente hacia estos obstáculos. ¿Ok? Porque los obstáculos, sin lugar a duda, nos hacen más fuertes. Y vamos a suponer que, oye, pues Steven me compartió esta frase, ¿no? Los obstáculos me hacen más fuerte, fui, pum, di con pared, pum, fracasé, entre comillas. Pues no es necesariamente fracasar, ¿ok? Es o gano o aprendo, o gano o aprendo, ¿sí? Se trata de en quién me estoy convirtiendo yo al momento de enfrentarme a estos obstáculos. Y eso es el verdadero objetivo. Ese es el verdadero producto de todo este proceso. ¿Ok? Entonces, pasamos a lo que es el siguiente pilar, que es esta mentalidad de crecimiento. Recomiendo ampliamente que lean este libro de Mindset. No me acuerdo literalmente la traducción del libro en español, pero es de la autora Carol Dweck, en donde habla acerca de lo que es la distinción entre la mentalidad del crecimiento y la mentalidad fija. Ahorita vamos a adentrarnos un poquitito acerca de lo que es esta mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Pero aquí adelantamos un poco, hablando de que la mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades de la inteligencia se pueden desarrollar con esfuerzo y con aprendizaje continuo. La diferencia entre ambas. Arrancamos con lo que es la mentalidad fija. Una mentalidad fija es las creencias que las habilidades son estáticas e inmutables. Y un ejemplo es un jugador de baloncesto que piensa que nunca será buen tirador, así que no practica sus lanzamientos. Opuesto a eso, de lo que hablábamos, la mentalidad de crecimiento, se trata de la creencia de que podemos seguir desarrollándonos, seguir construyéndonos con trabajo y con dedicación, al igual que con disciplina. Y un ejemplo de esto es un atleta que no se rinde ante una competencia y logra entrenar más duro, más constante y mucho más enfocado para mejorar en su próximo partido. Entonces, hablando desde el punto de vista de papá, en vez de dar, ahora sí que mensajes a mis hijos de eres el mejor, eres el más talentoso, eres un goleador, que a lo mejor son comentarios bien intencionados y son mensajes que también reciben los jugadores a través de la gente que los rodea o inclusive en redes sociales, eres un crack, esto y el otro. Más allá de muchas veces ayudar esta clase de mensajes tan sutiles y tan inconsecuentes, se podría decir, ayuda simplemente a generar lo que es esta mentalidad fija. Porque, bueno, si yo le digo a mi hijo, eres el mejor, eres el más talentoso, eres todo, ¿no? Muchas veces eso puede llegar a generar una situación en donde se llegue a pensar o a cultivar una mentalidad en donde si mi papá me está diciendo que yo soy un crack, soy el mejor, soy un talentoso, entonces eso implica que un jugador que es talentoso, que es un crack, que es top, por ende no necesita esforzarse tanto porque como ya es un crack, como ya es un talentoso, si me esfuerzo, quiere decir entonces que no soy ni talentoso ni un crack, porque porque me estoy esforzando tanto y no es así. Ya soy un crack, yo soy un talentoso y por ende, cuando la situación amerita que un partido se pone complicado y cuando el talentoso tiene que aparecer, en vez de alzarse, alguien que tiene esta mentalidad fit, en vez de alzarse a esta altura de esa etiqueta que le han impuesto, tiende a limitar su esfuerzo. ¿Por qué? Por lo que ya hablamos. Porque si ya es talentoso, ya es un crack, y si me veo como que me estoy esforzando demasiado, entonces eso quiere decir que no soy ni un crack ni talentoso. Entonces no valora el esfuerzo de esta manera, una mentalidad fija. De lo contrario, una mentalidad de crecimiento, lo que valora es, sí, quizás por esta ocasión tuve un revés, pero con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con un proceso, sí puedo llegar a mejorar el día de mañana. Es una distinción totalmente distinta.
Un ejemplo, por ahí, a los que siguen el fútbol americano, al igual que los que no siguen el fútbol americano, ubican a Tom Brady. Tom Brady, uno de los mejores quarterbacks o mariscales de todos los tiempos, fue seleccionado en la sexta ronda del draft en el 2000. ¿Ok? Entonces, a pesar de todo esto, obviamente uno nunca se iba a esperar qué iba a pasar con este jugador, pero en su mentalidad de crecimiento, a pesar de haber sido seleccionado en esa sexta ronda, la mentalidad prevalece de crecimiento, de querer seguir ascendiendo, de querer seguir mejorando, de querer seguir optimizando sus cualidades. Entonces, esto nos lleva a lo que es un aprendizaje continuo, a pensar que no somos un producto terminado. E inclusive, los deportistas de élite, los deportistas de primera división o de una liga premier, los jugadores top o los atletas top están en un proceso constante de aprendizaje y es lo que los distingue de los jugadores que ya son top, que ya son élite, pero que creen que ya son ese producto terminado. Tanto el atleta como la persona común y corriente debe estar constantemente en este proceso de aprendizaje continuo. El pensar que no somos un producto terminado, por así decirlo, de que siempre hay espacio, por supuesto, para mejorar. Si hoy no fue mi día, ¿qué puedo hacer para sacarle provecho a este que no fue mi día? ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales no fue o no tuve el mejor desempeño para poder así mejorar para el día de mañana? ¿Ok? Entonces, este aprendizaje continuo implica también pensar casi como un científico y no adjudicarle ningún tipo de etiqueta a que gané o perdí. Lo podemos utilizar como un arma para poder nosotros, tal y cual como un científico, probar una hipótesis. ¿Ok? Esta es la hipótesis y hicimos algunas pruebas. ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Es simplemente así. ¿Ok? Perdimos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Ganamos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué fue lo que pasó para ese resultado? ¿Sí? Y este es parte de un proceso de aprendizaje. Adoptar una mentalidad en donde me pongo los lentes quizás o me pongo la bata de un científico simplemente para estudiar, simplemente para aprender de los sucesos, de los eventos que nos van pasando a través del tiempo, a través de los días. Ok, ganancias marginales. Y esto va junto con pegado de lo que estamos hablando de la mentalidad de crecimiento. Yo también le llamo, y por ahí me han escuchado en mis redes sociales, que menciono el 1%. ¿Okay? El 1%. ¿Qué es el 1%? Bueno, son pequeñas mejoras que al parecer son imperceptibles, pero el cúmulo de todos estos pequeños esfuerzos nos llevan eventualmente a tener un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, por más mínimo que sea esta ganancia marginal, hay que considerar. En el caso de el Sir Dave Prels que vemos aquí en pantalla, dio un cierto tipo de tiempo, o más bien él fue muy audaz y dijo, bueno, denme el equipo Team Sky de la Gran Bretaña de ciclismo y lo voy a hacer campeón de la Tour de France. Nunca habían quedado campeones de la Tour de France. Y él fue el primero que llevó al equipo británico a ganar su primera Tour de France. Y dijo, lo voy a hacer en un tiempo determinado. No lo logró en ese tiempo, lo logró en un tiempo mucho menos que lo que él había presupuestado. Y todo eso a través de pequeñas mejoras. Entonces empezaron a ver, vamos a ver en dónde podemos mejorar nosotros. Vamos a mejorar lo que son la fricción de las llantas, vamos a mejorar la almohada por la que duermen nuestros atletas, vamos a mejorar el colchón. Hacían pruebas, básicamente como lo estaba mencionando previamente, un proceso científico, en qué tipo de colchón duerme mejor, un porcentaje mejor este atleta. Entonces, una serie de colchones, no sé exactamente cuántos colchones y en cuál era que el descanso se llevaba a cabo mejor. Si era en el colchón P, ¿ok? Con ese colchón viajaban a donde eran sus competencias, sí salía más caro, por supuesto, toda la logística, pero era lo que estaban dispuestos ellos a hacer. Pequeñas mejoras en distintas áreas. Y este concepto, de hecho, me llamó mucho la atención en una ocasión que me encontraba leyendo un artículo acerca del equipo nacional de los Estados Unidos femenil, en donde hablaban acerca de tanto éxito que habían tenido a través de este concepto de ganancias marginales. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros en nuestro día a día para mejorar, aunque sea en algo de lo más mínimo? Y si hablamos del 1%, ¿ok? ¿Cuántos minutos tiene un día? 1400
40 minutos. 1% de 1440 son 14 minutos con 24 segundos. 14 minutos con 24 segundos. ¿A qué área, a qué faceta de mi vida se lo puedo atribuir, adjudicar este 1%? Quizás es leer, quizás es tomar un curso, quizás es entrenar de tal manera o aplicar tal estímulo. Quizás sí, ese 1% en una sola exhibición no significa absolutamente nada, pero a través del tiempo, a través de estas pequeñas ganancias marginales, perdón, en una área, en otra área, y así sucesivamente, colectivamente, sí nos llevan a un resultado deseable. Esto es el poder del pensamiento de growth mind. Y también este concepto de 1% mejor lo leí en este libro. Seguramente lo has escuchado, lo ves en un aeropuerto, el Hábitos Atómicos, en donde habla de que 1% de mejoría en 365 días del año nos lleva a una mejoría 37.78 veces mejor. No me preguntes cómo sacaron estos números, pero existe una mejora de 37.78 veces. 1% mejor. ¿A qué le puedes atribuir este 1%? Enfoque. Por supuesto que Roma no se construyó en un día, sabemos, una frase muy trillada, pero podemos acelerar ese proceso de construcción con el foco, a la inversa de estar disperso. ¿Ok? Entonces, al estar enfocado, tal y cual como vemos acá con esta lupa, sabemos lo que pasa cuando lo focalizamos a un objeto, empieza a generar energía y puede llegar inclusive a crear una reacción importante. El enfoque nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en la mira de ese objetivo. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Ok? Platicamos para ilustrar este ejemplo de Eliud Kipchoge, que fue un atleta, rompió récord de maratón. Recientemente ya rompieron también ese récord, pero por mucho tiempo mantuvo el récord de el maratón, creo que de 2 horas. Pero también logró ganar todos los maratones habidos y por haber, y una persona demasiado disciplinada. Pero me llamó mucho la atención en lo que habla, y ahorita les voy a proyectar una breve conversación de él, en donde habla acerca de lo que es la vitamina, el poder de la vitamina N. ¿Okay? Por ahí algunos de ustedes lo han escuchado, la vitamina N, y no significa Netflix, por supuesto que no. La vitamina N se refiere a eso. Y es una conversación en inglés, por ahí a los que no le mascan en inglés, se los voy traduciendo un poquitito. No la pude encontrar en español. Dice que la regla número 1 es obtener lo que es la vitamina N. ¿Qué significa la vitamina N? Dice, nos debemos de inyectar con la vitamina N. N es aprender a decir que no. Y muchas veces le decimos que sí a muchas cosas. Y eso nos hace que nos desenfoquemos de lo que es el objetivo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿por qué esta vitamina N? A pesar de que literalmente quizás no estamos diciendo sí a algunas cosas o no, inconscientemente le decimos que sí una cantidad infinita de cosas. Es decir, prefiero muchas veces ver mis reels en redes sociales, prefiero muchas veces hacer otras cosas que no me van a beneficiar al objetivo que yo estoy buscando, y eso me hace disperso. Y por eso es lo que dice aquí Eliud, que es importante después de la vitamina N tener nuestras prioridades, porque las prioridades me van a dar pie a lo que va a ser ese enfoque y a todo lo que yo le voy a tener que decir no, primero que nada. Y muchas veces pensamos que esto a lo que le vamos a decir no es un sacrificio. Y sin lugar a duda, cuando hablo con mis atletas, en este caso nuestros futbolistas, hablamos de lo que es la diferencia entre sacrificios y decisiones. ¿Ok? Cuando es un sacrificio, nos están privando de algo. ¿Ok? Se siente feo, no nos gusta sacrificar. Pero cuando tomamos una decisión, es decir, decido dormirme temprano, decido alimentarme mejor, decido entrenar de tal forma, decido disciplinarme así y así, decido eso, entonces todo lo demás pasa a ser no. ¿Ok? Es una decisión, no es un sacrificio. Lo que yo estoy haciendo, estoy decidiendo, este es mi compromiso, este es mi enfoque. Y sí, todo lo demás va a tener que ser no. Pero porque tengo una decisión, he tomado una decisión. Al momento de decir, tengo que cortar con lo que sí y con lo que no. Y por eso la importancia de la vitamina N. Pero antes hay que saber, por supuesto, cuáles son nuestras prioridades. Y muchas veces decimos, quiero lograr esto, pero en realidad no lo tomamos en serio. Queremos, sí, es una intención, pero como dice Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O lo hago
o simplemente no lo hago. El cuarto pilar es el autodiálogo positivo, lo que estamos hablando previamente. Generalmente no somos tan empáticos con este diálogo interno. Y el otro día, que les decía que les iba a contar una historia que tuve recientemente con mi hijo, tuvo un mal partido, como va a pasar en la competencia. No siempre voy a ser el MVP, no siempre voy a tener el mejor partido, no siempre se van a alinear los planetas. Pasa a todos los niveles. Bueno, mi hijo tiene un mal partido y le pregunto yo a los días, se encontraba afuera en una competencia, entonces hablamos de que, a ver, eh, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? Y me decía que en uno de los partidos se vino para abajo. ¿Ok? No le salieron las cosas. Total, un desastre en su cabeza. Él tiene 14 años, está joven. Pasa a todos los niveles. Entonces, me decía, bueno, papá, sentí que, bueno, no estoy hecho para esto, sentí que, ¿qué hago aquí? Sentí que soy casi, casi el peor del mundo. Entonces, le dije, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Haz de cuenta que estás hablando con un amigo tuyo, uno de tus mejores amigos, y que te está contando lo mismo que tú me estás contando. ¿Ok? ¿Qué consejo le darías a ese amigo que tuvo un mal partido, que fui el peor, desde su perspectiva? ¿Qué consejo le darías? Entonces me empieza él a decir, bueno, le diría que quizás hoy las cosas no salieron como tú pensabas, pero que mañana es otra oportunidad para seguir adelante. Lo otro es que quizá a lo mejor también la cancha no estaba en mejor estado y la pelota botaba mucho, qué sé yo, y bueno, también eso pudo haber influido. Entonces, se suscitó una serie de distintos tipos de posibilidades. Y a lo que yo le mencionaba es que muchas veces somos mucho más empáticos con los demás y somos demasiado castigantes hacia nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no? No quiere decir que te vas a sentir mucho mejor. Sales de un partido irritado, frustrado. Obviamente, en ese momento no vas a pensar de manera más objetiva. Pero es importante que le des un cambio a ese chip. Quizás solo enojado no se te va a quitar el momento, pero esa ligera distinción, ese ligero cambio sí nos da posibilidades. Porque en vez de yo fatigarme por mi mal rendimiento, puedo establecer o entablar una conversación distinta conmigo mismo, ser mucho más empático. ¿Qué le diría yo quizás a mi hermano? ¿Qué le diría yo quizás a un compañero? Y de esta forma puedo cambiar un poquitito el chip y este diálogo interno, pasándolo a otra persona, y me puede dar otra luz para poder yo dialogar de una mejor manera conmigo mismo. Este diálogo interno, por supuesto que nadie más lo escucha. Y es sumamente importante seguir cultivando este diálogo contigo mismo para yo poder ver posibilidades y no seguir castigando, y no caer en un ciclo y en un entorno negativo. Y esto, a ver, no somos exentos y no hay una vacuna que no, nos va a deslindar de esta clase de pensamiento. Nos pasa a todos, todas las disciplinas, en todos los rubros, nos pasa a todos, hasta el mejor jugador del mundo, en cualquier disciplina, pero es importante este cambio que hagamos en este diálogo positivo. ¿Qué mejor? Hablando de este autodiálogo positivo, que uno de los mejores, una de las leyendas, que por supuesto que muchos reconocen al señor Muhammad Ali o Cassius Clay, en donde hay entrevistas, hay videos, hay clips, en donde podemos ver a Muhammad Ali diciendo, I am the greatest, soy el mejor, y muchas otras frases más, hablando de esa seguridad en sí mismo, hablando de que sí lo externalizaba, por supuesto, pero eso emana de lo que es este diálogo también interno. Soy el mejor. Y también podemos ver a uno de los mejores también haciendo esto. ¿Ok? Imagínense, uno de los mejores ya en lo que hace. ¿Ok? Con este mismo diálogo interno. Y esto acaba de suceder, creo que recientemente, este diálogo interno en la mitad de un partido. Y la importancia de lo que es este autodiálogo interno. ¿Qué importa? Ante los ojos de los más, quizás no soy el mejor del mundo, pero para mí, yo sí. O sea, tengo que cultivar lo que es este autoestima.
en ese momento para la función, para la tarea, en ese preciso momento. ¿Ok? No confundamos con esa mentalidad fija de que yo ya soy el mejor y no hay nada que hacer para seguir mejorando. No, para ese momento, para ese contexto, puedo utilizar lo que es este autodiálogo interno para yo poder superar adversidades. Y por último, ya para pasarnos a lo que son estas preguntas, metas inteligentes. Y seguramente has escuchado el concepto de metas SMART, hablando de Katie Ledecky, una de las atletas más decoradas, ganadora de 6 medallas de oro olímpica y ganadora de 21 campeonatos mundiales. Se habla de que Katie Ledecky utilizaba pequeñas metas para poder llegar a los objetivos que ella se había trazado. Y para eso hay un marco o una estructura que podemos utilizar muy sencilla, que son las metas inteligentes, o por sus siglas en inglés, SMART. S de específicas, que son metas claras y precisas. Entonces, cuando quiero lograr algún objetivo, no voy a establecer alguna meta con algo muy vago, por decirlo así. Quiero bajar de peso, o quiero subir masa muscular, o quiero ganar vuelos individuales. Ok, perfecto. Hay que ser mucho más específico. ¿Ok? Quiero ganar masa muscular. ¿Cuánto? Quiero perder peso o porcentaje de grasa, sí. ¿Cuánto? ¿Ok? Esas son metas específicas, son metas claras y precisas. Que sean medibles, por supuesto. Que podamos ver nosotros un progreso cuantificable. Es decir, bueno, cuando le pongo, luego le adjudico algún número, puedo medirlo. ¿Estoy alcanzándolo o no lo estoy alcanzando? Que sean metas alcanzables, que sean relevantes, que sean importantes, que se alineen con los objetivos. Acuérdense de lo que platicamos de focus. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando para mejorar en X o Y faceta de mi juego? Y tiene que tener un tiempo definido, un plazo definido, por supuesto. No es, bueno, algún día quiero bajar de peso, algún día quiero mejorar mi capacidad de recuperar. No, tenemos que ponerle algún tiempo definido, de aquí a 30 días, de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Y por supuesto que esas metas, yo tengo que tener un cierto tipo de control de ellos, que no dependan de los demás. Por ejemplo, quedar campeón esta temporada. Si estás en un deporte colectivo, hay muchos factores que no dependen de ti. Nadie arranca un torneo pensando que va a perder el torneo. Nadie. Obviamente siempre hay aspiraciones, siempre hay expectativas, por supuesto que sí. ¿Ok? Para eso nos trazamos cierto tipo de metas, pero metas que yo puedo controlar y que esas, de forma directa o indirecta, me puedan llevar a la realización del objetivo, aún sabiendo que no todo lo que estoy haciendo necesariamente va a terminar o culminar en levantar una copa, quizás. Y no porque es tu culpa, necesariamente, pero porque dependemos de muchas, pero muchas cosas. ¿Ok? En un entorno profesional existe una cantidad de personas detrás de estos atletas. En mi caso, en donde trabajamos con futbolistas, existen muchos, pero muchos factores, desde un equipo multidisciplinario, nutricionistas, psicólogos, rehabilitadores, preparadores físicos, científicos del deporte, podólogos, masajistas, está la parte administrativa, por supuesto que están los jugadores, es un equipo de trabajo y todos, por supuesto que tienen que ver en el objetivo que estamos buscando, en este caso, por supuesto que es ganar quizás una copa, campeonato, lo que sea. Entonces, hay muchas piezas, hay muchos factores, muchas variables, es muy dinámico, pero si yo me enfoco y cada quien dentro de su trinchera se enfoca en mejorar a sí mismo, eso sí me puede llevar a quizás acercarnos al objetivo que estamos buscando a través de metas inteligentes. Con estas metas inteligentes, por supuesto que vamos a ir haciendo ajustes en el proceso. Queremos darle siempre al blanco, como podemos ver ahí, pero no siempre le vamos a dar ahí al puntito rojo. Entonces tenemos que ir haciendo ajustes, ir quizás manipulando cierto tipo de estímulos, cierto tipo de factores que nos pueden llevar o acercarnos al objetivo que nos hemos trazado. Vamos a ir ajustando, tal y cual, como hablábamos previamente. Y todos estos aspectos tienen mucho que ver con el resultado final, que es saber que el camino no va a ser totalmente fácil y plano y lineal. Vamos a enfrentarnos a desafíos en donde tenemos que tener esta mentalidad antifrágil, en donde tenemos que ponernos también los lentes y la bata de un científico para ir haciendo ajustes, que voy aprendiendo y que 1% podamos llegar
al objetivo a través de pequeñas ganancias o ganancias marginales a el objetivo que estamos buscando. Pequeños ajustes. Recapitulando, que hablamos de lo que es la antifragilidad y nuestra capacidad al igual que esta figura mítica de Hydra, de que te cortan una cabeza y salen dos. O sea, ¿en qué aspecto yo puedo abrazar lo que es las circunstancias, eventos, cosas que me pasan en la vida, cosas entre comillas malas, para poder catapultarme yo en otra dirección y convertirme no solamente en alguien mucho más robusto o resiliente, pero antifrágil? Hablamos de la mentalidad de crecimiento y lo que implica esta distinción entre una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento ve opciones, ve posibilidades, o hace de los desafíos una oportunidad para poder salir adelante. Una mentalidad fija se estanca en donde está, porque dice, ¿soy o no soy? Y si no soy, bueno, pues ya no hay oportunidad para poder crecer. Hablamos de enfoque y esta capacidad para poder nosotros, en vez de difuminar esta energía, poder canalizarla a un solo objetivo. Eso es el poder del enfoque. Hablamos de este diálogo activo, en donde ese diálogo interno muchas veces o nos catapulta al éxito o nos rompe totalmente. Y hablamos de metas inteligentes. ¿Cómo podemos nosotros estructurar estas metas típicas que podamos accionar, que podamos medir, que sean realistas y alcanzables, por supuesto? Y por último, ya llegando al final de esta charla, tenemos que entender que la vida es caos, que la vida es entropía. ¿Qué significa eso? Que por más que nosotros constantemente estemos buscando el orden, y no quiere decir que esté mal, por supuesto que a mí me gusta ver todo ordenado, soy muy así, pero también he aprendido que la vida es caos, el universo busca caos, pero podemos tener nosotros herramientas para poder mitigar el caos lo más que se pueda. Podemos tener herramientas mentales, tal y cual como las que hemos hablado previamente, una herramienta de antifragilidad, o un modelo mental, por así decirlo, la herramienta del enfoque, la herramienta de la mentalidad del crecimiento. Ajá, todas estas herramientas nos ayudan a mitigar el caos, no solamente el universo, pero también esto que está acá. ¿Okay? Y por eso es que es sumamente importante que no solamente nos enfoquemos en la parte física únicamente, o en la parte técnica o táctica o la parte nutricional, pero también la parte mental. Y si tú le preguntas a atletas, a deportistas de élite, ¿cuál es el factor, sin lugar a duda, que hace la diferencia en el alto rendimiento? Y te dicen que es el mindset, que supera por mucho al tema del talento. Por supuesto que si tienes talento y al igual que un mindset robusto o antifrágil, como acabamos de platicar, mucho mejor. Sabemos que el mindset es sumamente importante, pero no lo trabajamos o no le damos tanta importancia. Lo dejamos ahí a que se vaya cultivando, desarrollando por sí solo, o simplemente a aprender, como decimos nosotros, a fregazos. Sí hay una parte de eso, pero también hay herramientas, hay profesionales, por supuesto, en esa área que nos pueden ayudar a hacer de nuestro camino quizás un poquito menos caótico. No va a dejar de ser caótico, pero estas herramientas nos pueden ayudar a nosotros a catapultar nuestro rendimiento. Entonces, bueno, esta ha sido la primera sesión. Mañana vamos a platicar un poquitito más acerca de lo que es el entrenamiento y cómo podemos optimizarla, pero sí quería abarcar esta parte del mindset como la primera sesión para que nos sirva de antesala para lo otro que viene. Entonces, vamos a abrirlo a sus preguntas. Miren la parte que más me gusta de todo esto. A ver, sin lugar a dudas, creo que tienen ahí algunas preguntas. Déjame, voy al chat. A ver, Diego Velázquez nos pregunta, ¿cómo fortalecer la mente en momentos críticos? Cuando las piernas ya no dan, cuando estás en un escenario en contra. Buenas noches, increíble presentación. Gracias, gracias. Pues bien, me viene a la mente ahorita esta escena. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan y están metidos en el tema del fútbol, que sospecho que muchos de ustedes sí lo están. No sé si recuerdan la final América Cruz Azul, que América tenía muchas cosas en contra para esa final, en donde, bueno, Moisés Muñoz se levanta, se tira la palomita y mete ese gol. Pero previo a eso,
¿ok? Previo a eso, América estaba jugando con un hombre menos. ¿No se acuerdan? Expulsan a Jesús Molina en un momento crítico del partido y bueno, la situación está hasta abajo. Entonces, el equipo jugó por mucho tiempo con solamente 10 hombres. ¿Ok? ¿Qué más situación adversa se pueden enfrentar ahí? Y sí nos tocó a nosotros ser parte de todo eso. Y post partido, la gente, algunas personas se acercaban y nos hablaban acerca del tema físico, de los jugadores y todo eso. Pero al final de cuentas, todo el crédito es de los jugadores. ¿Por qué? Porque ya con 10 hombres, 2 goles abajo, qué situación más caótica y adversa podemos ver. Entonces, ya cuando el físico no te da, es cuando viene también todo esto. Muy difícil entrenar esa parte. Depende también mucho de el hambre que puede llegar a tener también el jugador. Y son cosas que no se entrenan, por así decirlo. Es muy, pero muy difícil que no es lo mismo agarrar unas mancuernas y entrenar y ver a través del tiempo y un estímulo que va creciendo el bíceps o vas sintiendo y vas viendo mucho más fuerza en ti. Pero esta parte de acá es intangible, ¿ok? No hay como tal quizás una respuesta o una píldora mágica o una respuesta secreta, porque es muy particular, es muy del jugador, depende de muchos factores. ¿En qué se debería enfocar un futbolista después de la lesión? ¿Cómo podemos ayudarlo desde la parte mental? Saludos. A mí. Ok. Bueno, por supuesto que cuando existe una lesión, ¿ok? No es simplemente el factor físico, hay un factor emocional. Tomemos en cuenta que, vamos a suponer, llevando a un nivel profesional, pues por supuesto que el atleta depende de su físico, ¿ok? Está pagando por jugar, le están pagando por producir, pero sobre todo el jugador quiere estar en la cancha, quiere estar jugando, quiere hacer lo que más le gusta. Es su forma de conectarse al mundo. Es una forma de convivir. Acuérdense que también somos seres sociales, que dependemos también de interacciones sociales. Y es una forma también de buscar cierto tipo de aceptación. Existe otra palabra, por supuesto, para ello. Pero sin lugar a duda, hay un aspecto mental que sucede detrás de cámaras y que es importante y es esencial también abarcar esta parte. Sin lugar a duda, yo no soy el experto para estar hablando acerca de temas psicológicos ni nada de eso, pero sí es importante que el atleta, en este caso, y dependiendo obviamente, no todos, por supuesto que son iguales. Hay algunos que les pega muy fuerte. Hay lesiones que te dejan fuera por mucho tiempo, hay lesiones que te dejan fuera por un periodo muy, pero muy corto, pero aún así te puede afectar emocionalmente. Quizás una lesión te deja fuera a lo mejor una semana, pero pierdes ritmo, pierdes tu oportunidad porque ya entró otro jugador, lo está haciendo mejor que tú. Y eso también, otra vez, implica muchas cosas y que tengo que superarme una y otra vez. Y es por eso que platicamos en esta primera sesión del tema del mindset, ¿ok? Generalmente le damos mucho énfasis, ya lo habíamos platicado ahorita, ¿no? Le damos mucho énfasis al tema físico, al tema técnico, al tema táctico, y dejamos a un lado el tema mental. Hoy en día existen profesionales de la salud mental que podemos acudir a ellos para poder apoyarnos en profesionales que están mucho más preparados que nosotros. Nosotros somos afortunados de convivir en un entorno en donde tenemos muchas veces hasta un psicólogo del deporte, tenemos a un coach para trabajar en esta parte que nos puede ayudar a salir de cierto tipo de baches. Y muchas veces no necesariamente tiene uno que estar lesionado para que busque algún tipo de ayuda, ni mucho menos, pero tenemos que darle ese énfasis a esta parte mental, como ya lo mencioné, que es el factor X, básicamente, no es el factor que hace la diferencia, sobre todo a estos niveles, porque físicamente, técnicamente, no crean que hay tan grandes brechas o diferencias a un nivel ya muy top, no hay tantas diferencias, ¿ok? Lo que sí creo que hay muchas diferencias en la parte mental. En una ocasión hablaba, me tocó convivir en el equipo de Tigres y platicaba con André Pierre Gignac, y él mencionaba precisamente que él mentalmente dice: "Gil, yo no soy técnicamente o físicamente el mejor, pero acá creo que sí hago la diferencia". Y lo podemos ver, ¿ok? Lo podemos ver, un jugador determinante y sabe de sus limitantes y no tiene problemas a decirlo, quizás a externarlo, pero tiene esa gran fortaleza y la explota de buena forma. Entonces, ese diálogo interno, lo que habíamos platicado, ese enfoque, ese hambre, también platicamos de ese instinto, o sea, de cazador, de querer matar a una presa, ¿no?
A ver, dice José Ramón Hernández, ¿cuántos minutos de cada sesión podemos ayudar a fortalecer esta etapa psicológica a nuestros jugadores? Pues básicamente eso es un proceso orgánico también. Obviamente si puedes tener dinámicas y si estás calificado también para hacer cierto tipo de interacciones con algún grupo dentro de una sesión, por supuesto que todo eso suma. Y calificado me refiero no a que seas un psicólogo, ni mucho menos que si lo tienes, que si tienes a un psicólogo a la mano, si tienes a un coach, por supuesto, haz uso de esa herramienta, ¿ok? Pero calificado me refiero a que tengas, por supuesto, que una base de educación en donde te dé para poder proporcionar quizás dinámicas didácticas que te puedan llevar a lo otro, a fortalecer esa parte mental, emocional, a través de juegos, ajá, que permitan al jugador desarrollar su autoestima. Y eso se puede hacer, por supuesto. Ajá. Dice Gonzalo, excelente presentación, Ger, me doy cuenta que esto es aplicable tanto en lo profesional como en lo personal. Por supuesto que, acuérdense que esto no solamente aplica para los atletas. Y acordémonos que el atleta es un humano que practica un deporte, es un humano deportista. Entonces, y muchas veces cuando ya vemos un producto terminado, entre comillas, ante los ojos de un aficionado que está viendo a un deportista a través de una pantalla, creemos que ya este atleta ya tiene todo hecho. Y no, o sea, es un ser humano tal y cual como tú y yo, que tienes sus problemas, sus adversidades, tiene quizás algunos problemas extra cancha, por supuesto, y sin lugar a duda que sucede, y que tiene que también tener sus peleas internas, ajá, que tiene que solventar. Hace poco vi una entrevista, un jugador del Tottenham, no me acuerdo del nombre, platicaba de que en algún momento llegó a pensar, después del Mundial, llegó a pensar en simplemente dejar todo esto. Imagínense todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo su talento, por supuesto, y dejarlo todo ahí. Y habla de que acudió a un experto, un especialista, para ayudarle con esta parte emocional, esta parte psicológica. Ujú. Dice Rodrigo, la tolerancia a la frustración ha ido disminuyendo sustancialmente. ¿Es recomendable acercarse al jugador directo o por medio de estímulos indirectos, hacerlo? Por supuesto, cualquier tipo de forma que puedas tú abordar o, como lo hemos platicado previamente, a través de algún tipo de intervención, a través de algún apoyo psicológico o emocional, por supuesto. También tenemos que considerar que el mundo ha ido cambiando. Ajá. No es lo mismo que hace algunos años atrás. Inclusive los jóvenes deportistas se han ido forjando, por así decirlo de alguna forma, en un mundo totalmente pues yo no estoy tan correteado como diríamos. Ajá. Tengo mis 43 años. Bueno, pues yo no tuve un celular hasta como los 19, 20 años. Hoy en día los niños tienen celulares a los 6, 7, 8 años. Hay tanta tecnología y aplicaciones y contenido. Hay múltiples estímulos por todos lados y es una plataforma bastante completa, ajá, para el desarrollo de nuestros atletas, en este caso, nuestros humanodeportistas. Entonces, por supuesto, que requiere distintos tipos de herramientas para poder nosotros llegar a nuestros atletas. Hay múltiples herramientas para poder atacar en determinada circunstancia, en determinado contexto y con determinado jugador o determinado grupo para aterrizar y llegar al objetivo que estamos buscando, cualquiera que sea. No sé si pueda llegar a todas las preguntas, y no me voy a tardar aquí, quizás a lo mejor a través de un mensajito, ¿no? Arranco aquí a ver, profe, ¿por qué hoy en día el PF se ha involucrado más en el papel de psicólogo? ¿Es tendencia europea? No, nos vemos muy bien de humos, metiéndonos en un área que no nos corresponde. Siento que si el jugador se entrena bien y físicamente se siente bien, por consecuencia mentalmente está bien. Sí, a ver, por supuesto, todo lo que yo les diga, tienen que ponerlo en tela de juicio, probarlo por ustedes mismos. Yo ya de antemano, yo les he dicho que no soy un profesional como tal, un psicólogo, no soy como tal quizás un coach mental, pero desafortunadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, tenemos que tratar con humanos, no solamente con atletas. Entonces, hay una diferencia que siempre lo digo, hay una diferencia entre un entrenador y un coach, ¿ok? Que a lo mejor parece ser lo mismo, pero el entrenador te dice lo que tienes que hacer, por supuesto, volumen, frecuencia, intensidad, etcétera, etcétera. Hay que correr de punto A a punto B y luego hacer esto y hacer lo otro. Ese es el entrenador, ¿ok? Y el coach hace lo mismo que hace el entrenador, pero una extensión que te ayuda y te guía en tu camino. Y eso implica no solamente la parte física, implica otras partes. Y es ahí en donde el profesional también se tiene que educar en esta parte mental, porque
somos seres multifacéticos y pensar que solamente voy a trabajar en la parte física, yo creo que estamos un poquitito alejados de, y no es que sea una tendencia ni europea, es simplemente lo que es el deportista. Hay que considerar que cómo viene un deportista el día de hoy, uno de mis jugadores, al entrenamiento. Es ciencia y arte. A lo mejor para ese día tengo programado un día con cargas muy elevadas, con mucho volumen, con mucha intensidad o lo que sea. Pero el jugador viene destrozado. ¿Por qué? No sé. Muchas veces el jugador se acerca y dice, es que mira, tiene la confianza, que es lo que tenemos que crear nosotros, para ponernos en una situación en donde ellos saben que estás actuando por el beneficio de ellos. Tienen que saber eso, ¿ok? Para que puedan tener ese tipo de confianza. Es como una relación. Entonces, si el jugador no viene en las mejores condiciones, ¿crees que le va a sacar mayor provecho a esa sesión? Por supuesto que no. Entonces, es una mezcla entre ciencia y arte, y no es que seamos, en este caso, psicólogos, pero muchas veces le tememos a meternos esa parte mental porque decimos, es que no es nuestra trinchera. ¿Qué pasa si un jugador viene con un tema complicado, personal, y quiere platicar contigo? Y sabe que hay un psicólogo ahí, y sabe que hay un coach mental, pero quiere platicarlo contigo. ¿Acaso no puedes darle un consejo como quizás se lo dieras a un hermano, un amigo, o a alguien que estimas? Pues por supuesto que sí. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que estar también quizás educados, no tal cual como un psicólogo clínico, ni mucho menos, pero por lo menos saber un poco de eso, abordar quizás algo de esos temas para poder nosotros tener un cierto tipo de juicio que nos permita a nosotros dar un consejo quizás a alguien, porque a lo mejor simplemente lo que busca un jugador, un consejo de alguien, de algún mentor, y creo que sí, eso es parte de un entrenador. ¿Qué tanto Paco dice, ¿qué tanto consideras que sea necesario y o idóneo tener pequeñas charlas o actividades motivadoras para que tus jugadores den el extra o no pierdan el enfoque, el objetivo a lograr? Y dos, he visto que después de tu trabajo físico previo al comienzo de cada juego, juntas a tus jugadores y les das una charla. ¿Qué les dices? Ah, perfecto. Muy bien. Uno de mis mentores, he tenido varios, y cuando digo mentores, no necesariamente quiere decir que los conozco yo físicamente. Algunos ya no están acá con nosotros, pero uno de ellos, unas personas que he leído mucho acerca de él es John Wooden, un entrenador que fue de la UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, en básquetbol. Fue uno de los entrenadores más exitosos en el tema universitario. ESPN lo nombró el entrenador del siglo y no siendo profesional, ¿ok? Pero tenía una forma de coachear, por así decirlo, o de entrenar, en donde su mayor énfasis era siempre en el proceso y no en el resultado, en enfocarnos en las pequeñas cosas desde lo más básico y lo más mundano. Y la primera sesión que tenía él con sus jugadores, cada vez que entraba a un año distinto, la primera sesión era, le enseñaba los fundamentos de cómo atarse las agujetas de sus zapatos. Porque decía que si no se atan bien los zapatos, eso va a llevar una serie de consecuencias en donde eventualmente existen ampollas y una ampolla me deja fuera un entrenamiento y si me quedo fuera un entrenamiento, dejo de mejorar y puede inclusive repercutir en el rendimiento del jugador. Esos pequeños detalles que se enfocan mucho en el proceso. Pero también hablan de tener bien claro y conciso cuál es la misión, cuáles son tus estándares, qué es lo que estás dispuesto a negociar y qué es lo que no estás dispuesto a negociar. Y cuando se tiene eso bien establecido, es decir, cuáles son tus expectativas hacia el grupo, es importante hacerlas saber, porque arrancas con eso. Tú ya sabes, ¿ok? Esto es lo que esperas, esto es lo que acepto y esto es lo que no acepto. O sea, ya de antemano has establecido cuáles son los estándares. Y cuando tus estándares son así, el grupo se eleva a estos estándares. Cuando tus estándares son así, es como el efecto Pigmalión, que cuando precisamente habla de eso, que cuando tus estándares son acá, el grupo se va a elevar a esas expectativas. Pero si tus estándares son acá, el grupo tiende a elevarse también a esas expectativas. Entonces, creo que de antemano es establecer cuáles son tus estándares, o por decirlo así, a lo mejor tus reglas, pues más que nada estándares de excelencia. Y la siguiente pregunta, sí, sobre todo en los entrenamientos, les doy básicamente un preview de lo que va a ser la sesión. Les explico brevemente. Al jugador le gusta saber qué es lo que va a hacer. Muchas veces pasa de que el jugador se autorregula cuando no sabe qué es lo que va a hacer en su sesión de entrenamiento. Entonces, me gusta ser muy claro con ellos, decirles, sabes, el día de hoy vamos a tener una movilidad de 10 minutos. Después de ahí vamos a pasar, no sé, a un espacio reducido, 4 bloques de 2 minutos y medio en estas dimensiones, 5 contra 5. Posteriormente vamos a trabajar eso rápido. En un partido previo también nos juntamos un poquitito, más allá de algún tipo de motivación, es simplemente recordatorios en el momento, ya sea a través de la semana, empiezo yo a generar ideas de acorde a el objetivo que estamos buscando para
para ese partido en particular, algún mensaje nada más, algún recordatorio, y es básicamente como que un grito de guerra, ¿no? A ver, Marilyn Rebolledo me dice, ¿qué crees que nos hace falta a los periodistas deportivos para entender y ser más empáticos en estos temas dentro del fútbol? Mira, muy buena pregunta, Marilyn, que no tengo como tal quizás una respuesta así tan concreta, porque en realidad, ¿cuál es la respuesta? No sé. O sea, no sé, porque muchas veces nos gusta ser estamos acostumbrados a ser reduccionistas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esta es la píldora, esta es la que tengo que seguir. No necesariamente. Yo por eso digo que como un científico, antes que nada, y ver qué funciona y qué no funciona, qué es lo que sí me va a ayudar a inclinarme más al objetivo que estoy buscando. Y básicamente, la palabra misma, ¿no? Que acabas de mencionar ahí, para ser más empáticos. Quizás a veces es ser eso, más empáticos con estos temas dentro del fútbol. Sabemos que me ha tocado a estos niveles. Convivo mucho, obviamente, con toda esta clase de deportistas, que por supuesto que están muy metidos, mucho, más, quizás más que otros, muchos metidos en redes sociales. Y se termina un partido y inmediatamente agarran el celular y están viendo. Tuve una buena actuación y estoy viendo y aprobación y validación y todo eso. Nos guste, pues es muy particular. Pero también, cuando tienen un mal desempeño, cuando no les va como ellos piensan, que debería de irles, pues obviamente van a escuchar, van a ver comentarios, y la prensa también se los va a hacer saber. Pero muchas veces también puede llegar, para el que no está preparado mentalmente, pueden llegar a perjudicar mucho a este jugador, que obviamente es la responsabilidad del jugador saber en dónde está metido y qué es en lo que tiene que trabajar para poder tener esa mentalidad mucho más robusta. Por eso hablo mucho de eso, de tener una mentalidad o cultivar una mentalidad antifrágil, porque no es solamente, imagínate todos los comentarios quizás negativos después de un mal partido, o perdiste, o la fallaste, o lo que sea, sobre todo si eres una figura pública, importante, pues obviamente tienes más reflectores y cualquier movimiento o cualquier acción va a tener mayor eco. Entonces, ¿cómo le haces para poder, ahora sí que rebotar después de todos esos ataques o críticas y levantarte una vez más para poder ser mejor? Y eso, obviamente, lo tiene que internalizar el jugador, porque no pueden depender de que, bueno, pues los comentaristas o los periodistas sean mucho más tranquilos por ello. No, pero esa es la medicina que se necesita muchas veces para que el jugador pueda salir adelante. Por eso digo que la vida es caos, es entropía y bueno, a veces tenemos que salir adelante con y sin comentarios, a favor o en contra. Pero eso es algo que tiene que cultivar el jugador y por supuesto que eso no sea solo. Necesitamos rodearnos de profesionales, necesitamos rodearnos de gente que nos ayuda a desarrollar eso. Pero ¿qué pasa con un jugador joven que muchas veces no ha experimentado o no tiene ese equipo multidisciplinario para ayudarle en ese proceso? Es bien complicado a veces. Y sobre todo somos todos distintos. Y hay algunos que les pega muy fuerte y otros que logran salir adelante. Por eso hablo en esta primera sesión mucho de lo que es la importancia del mindset, porque va a haber situaciones en donde debes de esperar básicamente que el mundo no va a ser tan nice y tan buena onda contigo. Tienes que saber lo que vas a recibir críticas, pues no solamente de quizás ya en otros niveles, hablando de la parte profesional, pero también inclusive los mismos compañeros que te exigen, no te lo debes tomar personal. Pero hay unos que sí, muchas veces se lo pueden llegar a tomar personal y eso sí puede repercutir en tu rendimiento. Ángel Reyes. Hola, Javier, buenas noches. Muy buena presentación. Quisiera preguntarte por qué al encontrarme en la que mis compañeros ya tienen mayor carrera futbolística que yo, me siento menos o como un estado de no pedir la pelota y esconderme. Hay un libro muy bueno de un compañero, Marcelo Sheckman, que se llama Mi Mejor Maestro, no me acuerdo. Ahorita lo busco y te lo pongo aquí, en donde habla acerca y él es un coach mental y trabajó mucho tiempo en el Club América. Y ahí fue donde hicimos una muy buena amistad. Cuenta una historia de un jugador que básicamente está pasando por algunos temas así que juega a la segura. Y jugar a la segura es lo más riesgoso. Eso lo platico también con mis hijos o jugadores más jóvenes, de que cuando vas entrando a distintas etapas, si eres un jugador joven, pues vas a enfrentarte a gente mucho más grande que tú, vas a encontrarte a gente más experimentada que tú, que por supuesto que te van a exigir. Y por eso hablábamos un poquitito de eso, de desarrollar esta mentalidad antifrágil. ¿Por qué? Porque la vas a necesitar en cualquier etapa. ¿Qué pasa cuando un jugador me mienta la madre? ¿Qué pasa si el mismo técnico también me dice cierto tipo de cosas? Adopto o tomo lo que me sirve y lo que no, lo voy a desechar. Claro que es más difícil, ajá, de lo que se dice. Así nada más como, bueno, pues que me resbale. No es tan fácil, por supuesto. Por eso es algo que tengo que seguir trabajando. Y muchas veces es acudir también a un profesional, ver
libros. Yo me baso mucho en la filosofía estoica, ¿ok? Es mucho, muy aterrizable, muy práctica, y me basé mucho en eso por mucho tiempo, en donde, bueno, uno de los primeros principios es qué controlo y qué no controlo. No controlo a la demás gente, no controlo a los demás compañeros, jugadores, afición, directivos, el ambiente, el árbitro, no controlo nada de eso. Pero lo que sí está dentro de mi esfera de control, eso sí es lo que yo tengo que atacar al 100%. ¿Qué está dentro de mi esfera de control? ¿Qué es lo que debería estar? Mi entrenamiento. Y es decir, pues sí, muchas veces tengo a alguien que me está entrenando a mí, a un preparador físico, un director técnico, auxiliar, lo que sea. Pero entrenamiento, mi intención hacia los entrenamientos, a eso me refiero. ¿Qué depende de mí? Mi recuperación, mi descanso, mi alimentación, depende de mí. ¿Ok? Todo eso, mi mentalidad, mi actitud, ¿ok? Todo eso sí depende de mí. Todo lo demás, que es lo que el 99% de las personas se enfocan, eso es a lo que tienes que decirle, como decíamos previamente, vitamina N. No. O sea, todo eso no me sirve para lo que yo estoy buscando. Y es ahí donde yo tengo que trabajarlo internamente para poder buscar los objetivos. Mi objetivo tiene que ser mucho más grande y mi hambre tiene que ser mucho más grande que cualquier otro tipo de comentarios que me puedan llegar a hacer en ese preciso momento. Y si lo magnificas un poquito más a través de una cronología del tiempo, suponiendo que hoy me dijeron un comentario que no me gustó, que me ofendió, que me hizo sentir menos, de aquí a 10 años, ¿te va a importar? De aquí a 10 años, ¿te vas a acordar? De aquí a 10 años, ¿va a ser eh, relevante? La respuesta es no. ¿Okay? Hoy perdiste una final. De aquí a 10 años, ¿okay? ¿Vas a seguir lamentándote por eso? No. Hoy te corren de una institución. ¿Okay? De aquí a 10 años, ¿te vas a seguir lamentando por esa situación? No. Entonces, ahora no quiere decir que seas un robot y que no sientas. Eso no. Pero hay cosas que te ayudan a lograr el objetivo que estás buscando y hay cosas que no. ¿Cómo trabajas tú con tus atletas el desarrollo de control emocional sólido mientras moldea una mentalidad resiliente en un encuentro deportivo o partido donde está lleno de incertidumbre y desafíos constantes? Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Ok, Eduardo, pues básicamente, ¿qué situación no es, eh, no está llena de incertidumbre o caos o desafíos? Y yo te pregunto a ti, o sea, ¿por qué querría yo estar en una situación en donde no hay desafíos, en donde no es caótica y en donde no hay incertidumbre? Porque básicamente, ¿cómo es que aprendemos nosotros? Aprendemos de la incertidumbre, aprendemos de los desafíos, aprendemos del caos, o sea, y a cómo mitigar quizás y cómo moldeando o ajustando nuestro curso, de eso es lo que estamos hechos nosotros. Entonces, al contrario, por eso la mentalidad está antifrágil, es en vez de querer que la vida sea más lineal, en vez de querer que la vida sea menos caótica o con menos incertidumbre, todo lo contrario, una mentalidad antifrágil es, a ver, aviéntame tus desafíos. Entonces, una frase que me acuerdo, no me acuerdo quién la dijo, no sé si Jim Rohn, Zig Ziglar, que decía, o sea, no pidas que la situación sea más fácil, pide que tú seas mucho más capaz para la demanda que requiere cierto desafío. Que tú seas más capaz, ¿ok? Entonces, lo más fácil es, quiero que la circunstancia sea más fácil o menos turbulenta. No, pues es lo más fácil, ¿ok? Y no tiene chiste. O sea, quiero en realidad estar en donde las cosas estén calentitas, porque de ahí es donde yo voy a aprender. Entonces, si vamos a suponer, en sentido figurado, obviamente, si le pones una calificación a una persona de acuerdo al nivel del desafío al que se va a enfrentar, si la persona es nivel 3 y el desafío representa un nivel 8, obviamente va a ser demasiado abrumador para esta persona. ¿Qué tengo que hacer? Subir la capacidad o las habilidades de esta persona a un nivel 3, a nivel 4, nivel 5, etcétera, y cualquiera que sea la circunstancia. Ahora, ¿qué pasa si la circunstancia es de nivel 1 y mi nivel es de nivel 10? Básicamente para esta persona, este desafío va a ser nefasto, va a ser aburrido. ¿Por qué? Porque no implica absolutamente nada. Les doy un ejemplo muy sencillo. Yo, ante Djokovic, a jugar al tenis. Para Djokovic, o sea, yo represento esto de acá y para mí representa esto de acá. Para mí va a ser o va a resultar demasiado abrumador, frustrante enfrentarme a alguien acá. Y para Djokovic va a ser demasiado aburrido. ¿Ok? No represento mayor reto para él. Entonces, sí tiene que haber quizás un balance, como decía Mihaly Csikszentmihalyi, de fluir. Necesitamos encontrar nosotros este punto casi medio. ¿Okay? Si el desafío representa esto, entonces yo tengo que elevar mis capacidades, mis habilidades, seguirlas apilando para llegar a estar más o menos al nivel. Entonces, si el objetivo mío y que representa este desafío, no sé, nivel 10,
llegar a jugar en primera división o ser un jugador profesional y me encuentro acá, entonces de manera científica, ¿cómo puedo llegar yo acá? Me refiero a la mentalidad científica, a mi mentalidad antifrágil a través de 1%. Es así como vamos a llegar o acercarnos por lo menos a esta clase de desafío. Pues listo, ya me quedé corto en cuestión a la respuesta de algunos de ustedes, pero bueno, les quiero agradecer, muchas gracias por su tiempo. Igual nos vemos mañana a la misma hora, en donde vamos a hablar un poquitito más acerca de la optimización de nuestros entrenamientos, en donde seguramente vamos a tener muchas preguntas en relación a este tema y es obviamente un tema que me apasiona, me fascina, de cómo optimizar a nuestros atletas desde estrategias muy básicas a estrategias y métodos más completos. Así que muchas gracias. Nos vemos mañana.